bendiga. La palabra del Señor dice: por lo tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estás haciendo. Pero rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, que los tengas en muy alta estima con amor por causa de su trabajo, vivir en paz los unos con los otros. Voy a hacer recalcar esta parte. Rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Posiblemente en su Biblia diga amonestan. Que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Oramos al Señor. Padre mío, esta enseñanza, amado hermano, se ha usado muchas veces a través de que no toques al ungido de Jehová, que honres a los que servimos en el Señor. Yo no quiero decir que no nos honren, sí, claro, nos deben de honrar, es parte del trabajo del Señor, pero hay algo ahí escondidito. Me acuerdo que había una hermana que decía que el pastor le decía que antes de venir a la iglesia tenía que pasar al Starbucks a comprarle su café, que si no, no lo estaba honrando. Y una vez le trajo un café de otro lugar que donde venden cheeseburgers, no sé cuál, no sé, que va a ir a McDonald's. Y ¿cómo me traes un café de estos? ¿Quién crees que soy yo? Tienes que ir a Starbucks. ¿O no valgo yo un Starbucks? Santo Padre, ¿verdad? Ese no es el propósito del mensaje. Vamos a ver. Primeramente, Pablo le habla a una iglesia que es la iglesia que está en Tesalónica, es decir, de los tesalonicenses, ¿cierto? Es una iglesia bendecida. Es una iglesia, si usted ve el capítulo anterior, Pablo habla y les enseña, les instruye, les revela el arrebatamiento, hermano, a esta iglesia. Amados hermanos, con voz déjense lo leo, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, pero del 15 al 17, os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que estamos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces los que estemos vivos y permanezcamos seremos arrebatados. Se los dio. Amén. Es una iglesia, amado hermano, que fue enseñada por Dios mismo a amar. Lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, 9. Una iglesia que ama a Dios, una iglesia que ama al hermano, una iglesia enseñada a amar por Dios mismo. ¿Se da cuenta qué hermosa iglesia? Mas por cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios. Amaros los unos a los otros. Dios mismo les enseñó. ¿De qué manera? Supongo yo que por medio del Espíritu Santo. Amén. Y como leímos 1 Tesalonicenses capítulo 5, 11, es una iglesia que se aman de tal manera que se alientan los unos a los otros y se edifican los unos. ¿No le gustaría estar en esa iglesia? Una iglesia que tiene revelación, una iglesia donde Dios mismo enseña, una iglesia, amado hermano, donde aman con amor fraternal, amor de hermano. Amén. Una iglesia que se alientan los unos a los, es decir, se animan, ¿sí? A lo que está desanimado lo alientan y se edifican, es decir, se ayudan los unos a los otros. Entonces, esa es una iglesia que muy hermosa, como dice la palabra del Señor. Amén. Si leemos 5:11, léalo conmigo. Por lo tanto, alentaos los unos y edificaos los unos, tal como lo estáis haciendo. Es decir, no dice lo haga, lo vas a empezar a hacer, sino ya lo están haciendo. Pero en el 5:12, ¿cómo empieza? ¿Cómo dice la primer palabra?
¿Cómo? ¿No dice pero? Pero. Bueno, en la de las Américas dice pero. Y perdone que es esta. Ya salió el pero, ¿no? Y el pero es para cambiar algo que viene a decir, está muy bonito, está muy hermoso, está muy... pero hay algo. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Ya salió el pero. El pero es para cambiar completamente el contenido de lo que viene hablando. Viene hablando, lo viene elogiando, les viene diciendo, pero os rogamos. Yo me preguntaba, ¿qué acaso Pablo no es un apóstol genuino para imponer su autoridad? Sí. Para ordenar, así como ordenaban otras cosas en otras iglesias, en otras epístolas. Sí. Pablo se humilla a sí mismo y toma una actitud de siervo para rogar. ¿Sabe lo que es rogar? No es pedir, sino es rogar. Pablo está rogando que arreglen un asunto que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Dice que reconozcas a los que trabajan entre vosotros. ¿Sí lo puede leer usted? Leamos esos dos versículos. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que diligentemente trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, que los tengáis en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo. Ya no es por ser hermanos, sino por el trabajo que están desempeñando. Amén. Amén. Vivir en paz los unos con los otros. Cuando yo leo estas palabras, el Señor nos deja mirar que ahí en esa iglesia hay un pero, que podemos ver, hay ciertos problemas, como por ejemplo una falta de reconocimiento a los servidores. Hay una falta de respeto, una falta de honra, y hay pleitos, porque dice vivir en paz. O sea, se aman, se alientan, se ayudan, pero no hay paz. No están reconociendo. Cuando digo servidores, diáconos, me refiero a todo aquel que sirve, obviamente. No me refiero únicamente al que enseña la palabra. Amén. Dice que reconozcáis a los que diligentemente trabajan entre vosotros. Son varios, ¿verdad? Hay una falta de sujeción, hay una omisión y hay una cierta rebelión. ¿Me estoy explicando? Si dice que no hay paz, ¿será que no hay paz entre las ovejas o entre los servidores? No hay paz. Algo está pasando en esa iglesia. Por eso Pablo, después de haber dado tantas bendiciones, da instrucciones finales. No están reconociendo a los que están trabajando. Sí, amén. Amén. No están viviendo en paz con los que están trabajando. Es decir, el pleito no es entre las ovejas, el pleito no es entre los servidores, sino el pleito es entre ovejas y ¿quiénes? Los servidores. Entonces eso se llama rebelión. Eso se llama insujeción. Eso se llama cierta anarquía. Y eso no es de Dios. Entonces Pablo sabe que ellos no van a aceptar una imposición. Por lo tanto dice Pablo, os ruego. Yo quisiera agregarle, en otras partes Pablo le dice, os ruego por las misericordias de Dios. Es decir, Pablo sabe que hablándoles duramente no van a aceptar la palabra. Tiene que hablarles con sabiduría, con prudencia, con amor, con humildad. Aunque Pablo es apóstol y tiene autoridad y tiene el respaldo de Dios, hermano. Amén. Pablo se humilla para meter esta instrucción. Entonces hay problemas. Pero hay problemas entre ovejas y líderes. En Tesalónica, aquí en Anaheim no. Solamente estamos hablando de Tesalónica, así para que no se nadie se sienta feo. ¿Eh? Amén. No más, ay, santo Padre. Bueno, a ver, si es ovejita, diga amén. Amén. Hay ciertos problemas. Pero ¿por qué hay problemas? Pablo no nos dice mucho en qué problemas hay. El problema es que no están reconociendo, amén, que hay cierta rebelión a los líderes. Y si hay cierta rebelión a los líderes, hay cierta rebelión al gobierno que Dios instituyó.
Porque ¿quién llamó a los servidores? ¿Ellos se propusieron a sí mismos? No, el Señor. Hay cierta rebelión a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Por lo tanto, también hay cierta rebelión en el corazón de Tesalónica a Dios mismo. Aunque es una iglesia con revelación, es una iglesia que ama al Señor, una iglesia que se alienta los unos a los otros, una iglesia que se edifica los unos a los otros, hay cierta rebelión. Amén. Cierta insujeción. Pero ¿por qué está pasando eso? Déjenme, ¿me ayudan a mover el pizarrón, por favor? Por cuestión de tiempo nada más. Déjame bajo aquí. Muchas gracias. Sí. Hay 5 verbos ahí para poder ver, pero nomás puse 4. Primer verbo que hay, rogamos. Yo creo que se no necesita de interpretar lo que es rogar, ¿verdad? ¿Usted sabe qué es rogar, va? Amén. Sí, amén. ¿Amén? Amén. No vaya a empezar, ruega por nosotros. Pero ¿sabe qué es rogar? Suplicar, pedir, humillarse. Entonces Pablo está rogando. ¿Para qué? Para que se conceda lo que está pidiendo. Amén. Amén. Y los verbos que yo veo, que reconozcas, trabajan, dirigen, instruyen. Solamente estamos viendo el 5:12 de 1 Tesalonicenses. 4 verbos. El primer verbo es reconocer. Este es el griego, es decir, la Biblia original dice así, en griego, eido. ¿Qué significa reconocer? Comprender, mirar, entender, recordar, llamar a la memoria y honrar. Algunos dicen, no, es que honra solo a Dios. Es cierto. La gloria y la honra es del Señor. Pero primera de Pedro 2:17 dice la palabra de Dios, honrad a todos. ¿Usted honra a padre y madre? Amén. Honrad a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Amén. La segunda palabra que vemos, hermano, es que trabajan copiado. Ya me lo agarraron aquí, hermanos. Bueno, los voy a tener que perdonar. ¿Qué es trabajan o copiado? La palabra etimológica, es decir, la raíz de la palabra, dice trabajan duro, se fatigan, se cansan, se afanan, pero lo hacen con diligencia. ¿Qué quiere decir diligentemente? Que no lo dejan para después. Es decir, hay que comer, pero hay que hacer aquello. ¿Qué hace primero? Hacer aquello. Hubo 2 que dijeron comer, santo padre. Recuerden lo que dijo mi Señor Jesucristo: yo tengo una comida Aleluya. que no saben cuál es. Y dice, ¿no? Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, ser diligente, poner a las cosas de Dios antes que lo personal. Entonces, estas personas, estos servidores, los de Tesalónica, se están trabajando duro, se están fatigando, se están cansando, se afanan, son diligentes, pero no son comprendidos, no son entendidos, no los honran. ¿Por qué si alguien que trabaja duro no es honrado? Tal vez por las funciones que tienen que hacer. ¿Cuál es la función que tienen que hacer? Los dirigen. El griego es proistemí. Es estar delante, gobernar, cuidar, ayudar, que se ocupen de uno. Son líderes, son jefes y tienen autoridad. Ya dije, ¿verdad? Pero también nos instruyen, en muchas Biblias dice amonestan. La palabra es noutseteo, amonestar, exhortar, regañar gentilmente, corregir, enseñar la fe y la conducta, dice conducta, pero es conducta correcta, reprender la mala conducta, aconsejar y advertir. Amén. Por estas situaciones de los atributos que ellos hacen, no son reconocidos, y esto causa que haya pleitos
que no estén viviendo en paz en la misma iglesia donde han recibido la instrucción de parte de Dios. Porque seamos honestos, ¿a quién le gusta que lo gobiernen? ¿Verdad? Entonces, si yo quisiera darles un mensaje incompleto, yo podía transgiversar la palabra usando esto mismo. Dice, hermano, por favor, recuérdese que nos tiene que honrar, porque nosotros trabajamos duramente, nos fatigamos. Cuando digo nosotros me refiero a todos los servidores, amén. Gloria a Dios. Nos fatigamos, nos cansamos, nos afanamos, somos diligentes en nuestro trabajo. ¿Y qué hacemos, hermano? Lo cuidamos. ¿Quién lo cuida ahorita que está usted aquí sentadito? ¿Quién está cuidando a sus niños, por ejemplo? Señor. Hay hermanos, hay servidores que están trabajando. Posiblemente vienen del trabajo secular y ahorita vienen a fatigarse aún más. Lo hacen por los $500 que les vamos a dar a reclamar el turno. Es por amor al Señor. ¿Se da cuenta? Amén. Se cansan, entonces los cuidan, los ayudan. ¿No ha visto usted cuando están comiendo que pasan y le recogen su platito? Amén. ¿Y les da propina, hermano? No. ¿Por qué no? No le digo que les suelte $1, no. Pero ahí en el restaurante hay algo que se llama verbal tip. Oh, en el restaurante, sí, amén. ¿Qué es verbal tip? ¿Sí sabe, verdad? Sí, oye, estuvo riquísima la comida, nos atendiste espléndidamente, todo estuvo perfecto, de verdad voy a hablar de ti, voy a recomendar a mis amigos y voy a pedir que te pidan contigo, pero no le digan nada. Se llama verbal tip, o sea, una propina solo de labios, y el otro se queda. ¿Ah? Pero le están dando una propina, amén, una recompensa. Lo ayudan, se ocupan, pero son líderes, jefes y tienen autoridad. ¿Le gusta a usted tener jefes sobre usted? Mire que me voltea. ¿Le gusta tener jefes que lo manden? Que lo gobiernen, que le digan lo que tiene que hacer, pero que lo cuiden, sí, que peleen por su salario también, ¿verdad? Que lo ayuden, ¿sí o no? Entonces diría, mire, amado hermano, usted tiene que reconocer a los servidores, tiene que entenderlos, comprenderlos, mirarlos con amor, honrarlos. ¿Por qué? Porque trabajan duro, ellos lo cuidan, lo ayudan, amén, lo animan, ¿sí? Lo aconsejan, le advierten, hermano, amén, lo instruyen. Por amor de Dios, os ruego por las misericordias de Dios, reconozca el esfuerzo de los servidores. Y cuando hablo de servidores me refiero a todo el grupo de servidores. De aquí no, de Tesalónica estoy hablando. No, también de aquí. Amén. ¿Sería lo que realmente Pablo está diciendo? Cuando estamos viendo la palabra, ¿es lo que Pablo está diciendo? Si usted se da cuenta, si yo diera ese mensaje así, sería un mensaje incompleto y un mensaje transgiversado. Porque no está completo el mensaje. Podríamos dar la otra parte de la espada. Recuerden que la espada es de doble filo, ¿ah? Amén. Mire, hermano, ya es tiempo que comprenda y que entienda y que recuerde que usted debe de honrar a los servidores. ¿Por qué? Porque trabajan duramente por usted. Porque lo hacen, hermano, se afanan y se cansan y usted ni las gracias da. Aprenda a ser agradecido, porque ellos están delante, ellos llegan antes que usted y se van después de usted. El plato con el que usted comió, no, por poner un ejemplo, no se vaya a sentir nadie aludido, ya no voy a comer, a partir de hoy ya no como. No. Usted cuando mucho pues tal vez lo lleva al bote de basura, pero hay alguien que se lleva la basura, hermano. Amén. Hay alguien que aspira donde usted estuvo, etc. ¿Sí? Ellos están delante de usted y están aquí para gobernarlo, hermano. ¿Sí? Son líderes que deben de respetar porque son jefes que Dios puso. Tienen la autoridad de Dios. Ellos tienen el derecho de amonestarlo, de regañarlo, ¿sí? De corregirlo y enseñarle la fe y la buena conducta. Y si es necesario, reprender la mala conducta.
ya no voy a la iglesia, dice, ¿verdad? ¿Cuál de los dos es el mensaje de los dos? Los dos. Entonces hay una cierta rebelión. Amén. Porque nos gusta que nos ayuden, Sí, que nos sirvan, que nos protejan, pero no nos gusta que nos regañen. No nos gusta que nos instruyan. Aunque aquí dice la palabra regañar gentilmente. Mire, yo le puedo decir por la experiencia, aún gentilmente se enojan. Porque le dicen, no, sí, mire, pasó, sí, con mucho respeto, con mucho... Pero, ya salió, dije, ya no va a venir ni respeto ni amor, dije yo. Ya puso el pero. ¿Verdad? amén. Santo Padre. Recuerde que estamos hablando de Tesalónica. ¿Está conmigo? Sí, amén. Entonces Pablo, esa carta no se la escribieron a la iglesia de Cristo en Anaheim, sino a la iglesia de Cristo. Allá eran feos, hermano. Aquí no. Había un problema. Dentro de todo el amor que había entre ellos, dentro de toda la revelación que había cierta insujeción. ¿Por qué? Porque sí nos gusta que nos sirvan. Amén. Pero no nos gusta que nos llamen la atención. Sí es. Sí nos gusta que nos cuiden, que nos ayuden, pero no nos gusta que nos corrijan o que nos enseñen una buena conducta. Y eso trae conflicto. ¿Y ese qué? Ni que fuera Dios, se cree más que Dios y empieza a haber un conflicto mayor. Porque empiezan, al igual que Coré, a murmurar. Y esto empieza a causar murmuración. ¿Y ese qué se cree? ¿Que acaso no Dios, no somos todos hijos de Dios? Dijo Coré. ¿Por qué? Nomás tú tomaste la autoridad, Moisés, tú y tu hermano Aarón, que no somos también nosotros levitas. ¿Se acuerdan? Sí, amén. ¿Qué pasó con Coré? Se lo tragó La tierra. la tierra. Porque Dios demostró a quién había llamado. Sí es. No bastaba ser del pueblo de Israel, no bastaba ser de la tribu de Leví, tenía que ser llamado por Dios. Yo le puedo decir, amado hermano, que todos los servidores que sirven a la iglesia no lo hacen por dinero. Ninguno. Yo creo que puedo hablar con libertad, porque yo creo que el 98% de aquí somos servidores. Amén. Se queda muy callado, amado hermano. ¿Sí es usted servidor? Gloria a Dios. Pero también es servido. Sí, amén. 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 Entonces, cuando Pablo está viendo esto, amado hermano, tenemos que reconocer nosotros que la rebelión es un problema que hay desde el Génesis con la serpiente. ¿Qué le dijo Dios a Adán? No comerás del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él coma ciertamente, ¿qué fue lo primero que hubo? Rebelión. Y dice la palabra del Señor, no quiero sacrificios, sino obediencia, porque la obediencia es el mejor de los sacrificios. Amén. La rebelión es como el pecado de hechicería, idolatría, y la insujeción también, la desobediencia. Amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que entender y comprender, como dice la palabra, y mirar a los que sirven en el Señor, ¿sí? Recordando que lo que lo hacen diligentemente porque aman El Señor. a Dios. Fue Dios, déjame agregar algo así yo, el que nos llamó. Amén. Y la razón que estamos aquí, los que están sirviendo hoy, vamos a poner los que están sirviendo hoy, me parece que la hermana Luz, ¿verdad? Y la hermana Cintia, las que están, de hecho a la hermana Cintia ni le tocaba servir hoy, pero ¿por qué cree que se está afanando y que se está cansando? Por amor al Señor. Por amor al Señor. Amén. Entonces, cuando estamos mirando, amado hermano, tenemos que recordar que los servidores lo hacen por amor al Señor. Nadie quiere meterse en problemas, créamelo. Ha habido ocasiones que el Señor nos pone a llamar la atención o la conducta inadecuada de una oveja, de una persona o de un servidor. Y sabiendo de antemano que eso va a atraer
problemas para el que está al frente. Pero ahí estamos entre la espada y la pared. Porque por este lado o desagradamos a Dios, desobedeciendo a Dios, o desagradamos al hermano, obedeciendo a Dios. ¿Qué haría usted? Obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Dice la palabra de Dios en Ezequiel, lo repite 2 veces Ezequiel. Si yo te digo que le digas a un hermano que ahí hay un hoyo y se va a caer, y no le dices, y esa persona cae en el hoyo y se muere, su sangre será sobre tu. Y le quiero decir que la ley de Dios dice mano por mano, pie por pie, vida. Eso quiere decir que si aquel se muere, ¿qué le va a pasar al que lo dijo? ¿A quién desobedeció? Pero es que yo no le quería decir, porque consejo no pedido no es bien recibido. Me iba a mirar feo, se iba a enojar conmigo, pero le hubiera salvado la vida. Amén. Y dice más adelante la palabra de Dios: si yo te digo que le digas, que le adviertes que hay un peligro, que hay un hoyo y se va a caer, y el hermano no le interesa y se cae en el hoyo y se muere, tú habrás librado tu vida. Estamos hablando de un problema de vida o muerte. Amén. Como dijeron en México, se lo voy a decir de otra manera que lo dicen allá: de que lloren en tu casa, que lloren en la mía, I'm so sorry. Tendremos que ir a tomar café a tu casa. Amén. Y dice la palabra de Dios ahí mismo en Ezequiel: si yo te digo que le avises a tu hermano que ahí hay un peligro, es decir, que cambie su conducta, su manera de caminar, porque ahí hay un hoyo, se va a caer y se va a morir, y el hermano te escucha y hace caso y esquiva el peligro, es decir, corrige su caminar, no dice: Señor, te voy a dar muchos regalos. Solo dice: habrás ganado a tu hermano. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria al Señor. Como lo puede ver, ¿por qué Dios no nos premia a los que tenemos que advertir? Porque es una responsabilidad. Mire, amado hermano, ahora sí voy más para los ministros. Si ahí hay un ministro y únicamente dice la parte buena, está dando un mensaje incompleto. ¿Por qué? Porque no quiere que la gente se vaya. Porque ¿qué pueblo, qué oveja desea que cuando venga a la iglesia lo regañen? Nadie. Pero si uno evita, dice Jeremías: maldito el hombre que hace la obra de Dios indolentemente y retrae la espada de la sangre. ¿Que cuál es la espada? Usted sabe, ¿verdad? La palabra de Dios. ¿De quién es la sangre? De los hermanos. Es decir, no da la palabra de Dios. Que hay una maldición de parte de Dios. Maldito el hombre que hace la obra de Dios indolentemente, es decir, que no le importa. Si no quiere venir, que se muera. Y total, yo soy salvo. Si le voy a decir, se va a enojar, me va a regañar, no me va a costar, me va a dar chato, me va a tocar la puerta. ¿Quién quiere ir a llamar a alguien así? Mire, amado, no déjeme dar un pequeño testimonio. Cuando yo empezaba a ir a la iglesia antes de convertirme, yo era alcohólico. Y había un pastor, se llama Luis, salvadoreño. Era una iglesia que no era del antiguo ministerio, ¿ah? Sino se llama, voy a decir el nombre, Nueva Visión. Yo no me convertí ahí, pero ahí iba. De hecho, ahí me bauticé. Y con el tiempo, nomás fui como, no sé, tal vez un par de meses. Dejé de ir. Yo era alcohólico. ¿Y por qué cree que dejé de ir? Por el alcohol. Seguí bebiendo. Mi esposa se había a trabajar, yo estaba solo en la casa. Y me llegaron a tomar. Como a los 3 meses. Y abro por la ventana. ¡No hay nadie! Y era la mamá del pastor. Y seguía. Pues ya me vio. No, cuando yo le dije que no hay nadie, le estoy hablando. Le voy a tener que abrir, perdón, a esta viejita. Y algo más, ¿verdad? Y le abrí. ¿Qué quiere?
Ya ve con el amor que... Ay, Padre. Hermano, le venimos a ver. ¿Por qué no regresa? Porque ya no voy a ir. Pero queremos saber por qué. Porque estoy ocupado, que no lo ve. Lárguese de aquí. Le cerré la puerta. Ahora me toca pagarlas. Se fue. Y a veces me dan ganas de ir a buscar, amada hermana. Perdóneme, pero mire, acabé en el ministerio. Gloria a Dios. Antes tiraba las piedras, ahora me las tiran a mí. ¿Se da cuenta? ¿Cree que le quedaron ganas de volver? No. Pues regresó otra vez. Sí, qué lindo. Y lo mismo. El amor a Dios. Ya la tercera dijo, no, ya la no. Ah, Pero la obra del Señor la fue a hacer. amén, amén. ¿Usted le gustaría haberme ido a conocer ese día? Yo que no, pastor. ¿Se da cuenta? Pero ellos están Me asusta. para trabajar duro, para fatigarse, aunque no sean recordados ni entendidos. Porque tienen que obedecer en el Señor, que tienen que hacer la obra de Dios. Amén. Tenemos que entender todos que el trabajo de los que servimos en el altar para ministrar no es solamente darle puras buenas nuevas. Es necesario corregir. Cuando alguien está haciendo algo equivocado, lo tenemos que regañar y tratamos de que sea gentilmente. Aunque yo le quiero decir que si yo le digo algo, te quiero algo que decirte, te tengo que corregir. Ya desde ahí le brinco algo así. Porque hay algo innato en nuestras almas que se llama rebelión, hermano. Así es. Cuando a alguien le pasa a usted en su casa, ¿sí o no? Amén. Entre esposo y esposa. ¿Sí? Si la esposa está enojada, le dice, ¿qué? ¿No has hecho nada de comer? Pero ahorita le preparo algo a mi amado. No es esa la respuesta que da, ¿verdad? Sí, amén. ¿Qué quiere mi rey? ¿Quiere chilaquilitos? ¿Desea mi señor que le quite los zapatos y le suba los pies? No hay esa respuesta. ¿Por qué? Porque dentro de la mujer se le enciende algo. Pero si llega la mujer, el hombre llega cansado, le fue mal, tal vez tuvo un mal día, no lo sé, y llega la mujer y le dice, ahí está, hártate. Santo. El esposo le dice, gracias, mi amor, tan rico te ha de haber quedado, delicioso está. Me lo voy a comer con gozo, sabiendo que tus lindas manos lo preparan. Y aunque esté salado quemado, qué rico está. No, hay algo dentro de nosotros que se llama rebelión. Así es. Si eso es en los que son una misma carne, ¿qué será con los que no son la misma carne? Me estoy dando a entender. Tenemos que reconocer a todos los que sirven, pero más que nada no estoy hablando de la honra que se tiene que dar a los ministros, sea ministro de alabanza, sea ministro de diácono, sea ministro de maestros de niños, sino tenemos que madurar, querido hermano, y entender que se nos tiene que exhortar, que se nos tiene que amonestar, que se nos tiene que corregir, que se nos tiene que decir cuál es la conducta adecuada y que se nos tiene que reprender cuando estamos haciendo algo inadecuado. Ese es el lado que tenemos que madurar. Es decir, ¿quién va a dominar el alma de usted? Yo. Usted mismo. Aleluya, así es. Cuando Dios lo llama la atención, mi Señor tiene una forma muy especial de llamar la atención, que cuando nos la llama, parece que no nos la está llamando. Pero cuando ya envía la corrección, yo le quiero decir, la mano del Señor es pesada. El Señor nos habla con amor, nos corrige como un padre un hijo, pero cuando ya no entendemos, el Señor manda correctivo. Y la corrección del Señor duele, mi hermano. No deje llegar la corrección del Señor. Mejor apercíbase y aprenda, hermano, que lo están ayudando.
que lo están ocupando, que si tienen autoridad, alguien se las dio. ¿Quién será el que se las dio? Señor. Por ejemplo, si hay líder de ujieres y tiene que instruir a los ujieres, ¿y quién se cree? Ni que fuera el apóstol Pedro. Él tiene una autoridad delegada de parte de Dios para instruir, para corregir, para administrar, para gobernar. ¿Estamos entendiendo? Sí, amén. Bueno, entonces el problema principal es este. ¿Cuál es la razón de que no nos están reconociendo? En Tesalónica, digo yo. Porque cada vez que los corrigen o los regañan, se enojan. Y empieza la murmuración. Y la murmuración no es de Dios. Amén, amén. Empieza a haber una rebelión. Empieza a haber ya grupos y bandos de ovejas contra líderes. ¿Y los líderes será que van contra las ovejas? No, hermano. Si es un líder genuino de parte de Dios, no va a hacerlo. La palabra del Señor nos insta a nosotros, a todos los servidores, que el mayor cuidará del menor. Que tenemos que ser pacientes con todos. El líder, imagínense, voy a poner ejemplo mi hermano Dani. Ya lo pasé por una vez. Imagínense que Dani viene, se me para aquí enfrente, me dice, yo, ¿qué diría yo? Diente por diente, patada por patada. ¿Será justo? ¿Por qué no? Si él me pegó primero. Yo no le estaba haciendo nada. Él me golpeó primero. Y el que pega, ¿por qué no es igual? Porque eres niño. Porque es pequeño. Entonces nosotros tenemos, los que servimos, tenemos esa responsabilidad. ¿De qué? Sí, tenemos que corregir de una manera adecuada, pero no podemos devolver golpe por golpe. Y de hecho la palabra lo dice, no devuelvas mal por mal. Ahí mismo adelantito. Amén. Déjame continuar. La rebelión del alma. Miren, trajo diferentes versiones para que podamos entender. La Biblia Alfonsina dice lo mismo versículo. Os pedimos, hermanos, que tengas en consideración a quienes cumplen entre vosotros la misión de presidirlos y aconsejarlos en el nombre del Señor. ¿Pueden recoger el pizarrón, por favorcito? Amén. La Biblia Auseco, os rogamos, hermanos, que reconozcáis el esfuerzo de quienes trabajan entre vosotros, están al frente de vosotros en el Señor y os reprenden. ¿Le gusta a usted esa versión? Silencio, tocar, Padre mío. Amén, amén. La Biblia Bauer Cantera, que fue escrita en 1957, esa versión. Os rogamos, hermanos, que reconozcas a los que gobiernan entre vosotros. La versión al día, que sean considerados los que trabajan arduamente y los guían. Gracias, hermano. La latinoamericana 95, le rogamos, hermanos, que se muestren agradecidos con los que trabajan para ustedes. Ah, no, sí, eso sí ya me está gustando, ¿va? Pero que seamos agradecidos como que no suena muy apetecible. Los dirigen en el Señor y los corrigen. ¿Es palabra de Dios, sí o no? La Biblia Castellán, os rogamos, hermanos, que reconozcáis el esfuerzo de quienes trabajan entre vosotros y están al frente de vosotros en el Señor y os reprenden. La Biblia Lenguaje Sencillo, os rogamos, hermanos, que respeten a los líderes de la iglesia. Ellos se esfuerzan mucho para enseñarles a vivir una vida cristiana. La palabra de Dios para todos. Les pedimos que respeten mucho a los que están trabajando entre ustedes, guiándolos y enseñándolos en el Señor. La nueva versión Nuevo Mundo. Honren a sus líderes y
en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente para ustedes y les dan orientación espiritual. Les rogamos, hermanos, que aprecien a estos que trabajan arduamente duro, haciéndose cargo de ustedes por el Señor, llamándolos al orden, que sepan respetar la código real y la Kadosh, que es la última, que respeten a aquellos entre ustedes que trabajan arduamente, los guían en el Adón, que es una palabra hebrea que significa Señor, y los consuelan, los consuelan para ayudarlos a cambiar. Si alguno de nosotros que está en autoridad tiene que entender que no fuimos nosotros hechos para gobernar duramente al rebaño del Señor. Amén, servidores, líderes. Pero también, amado pueblo de Dios, tenemos que comprender que cuando está usted equivocándose en el camino, hay que corregirle con amor en el Señor. ¿Para bien de quién? Es para un bien propio. Amén. Ya podemos ver el siguiente versículo entonces. Dice el 5: que los tengas en muy alta estima, con amor por causa de su trabajo. Y ahora sí, vivir en paz los unos con los otros. Amén. Termino yo con esto. Todos nosotros somos hijos de Dios. Tenemos responsabilidad de parte de Dios. Tenemos responsabilidad de vivir una vida piadosa, usted y yo. Tenemos la responsabilidad de ser mansos y humildes y de corregir con amor a los que tenemos bajo nuestra autoridad. Es decir, si usted es esposo, a su esposa, a sus hijos, tiernamente en el amor. Entre varones nos podemos llamar la atención, pero con amor en el Señor. Usted, como hijo de Dios, no cree que está exento de tener que llamarle la atención a alguien, pero en el Señor. Amén. Dice, si tu hermano está pecando, llámalo a solas, dice, y exhorta a tu hermano. Si tu hermano no se corrige, vuélvelo a exhortar o llamarle la atención, pero ahora lleva un testigo. Si su hermano aún no se corrige, ¿sí?, dalo a conocer a la iglesia. En este caso preferimos que lo dé a conocer primero al ministro, ¿eh? Amén. Amén. Entonces la Biblia, amado hermano, nos indica que los que están sirviendo tienen esa misión. Pero en el 5:14 dice, y os exhortamos, hermanos, que amonestéis a los indisciplinados. ¿A quiénes hay que amonestar? ¿A quiénes? ¿Quién es alguien indisciplinado? Alguien que llega tarde, ¿verdad? Santo. Entonces tenemos que, hermano, por amor de Dios, trate de ser puntual. Amén. Que animes a los desalentados. ¿Alguna vez se ha sentido desalentado usted? Sí, muchas veces. Y una palabra de fortaleza de un hermano que le ame le va a ayudar. Aleluya. Una oración del hermano le va a ayudar. Si usted mira a alguien desalentado y dice, es que el pastor cómo me maltrata, hermano. Sí, hermano, hay que darle duro al pastor, lo esperamos a la salida, hermano. Entre los dos somos mayoría. ¿Esa es la palabra de aliento? ¿Qué será? Decirle, amado hermano, tenemos que entender, ¿verdad? Y ver. ¿Y qué te dijo? ¿Y qué te dijo él? ¿Y tú qué le dijiste? No, hermano, eso no es alentarlo. Eso ya es otra cosa. Que animéis a los desalentados, que destruyáis a los débiles. No. Que los sostengáis. Si alguien es débil en la fe y no está entendiendo, amado hermano, ¿qué le hacemos? ¿Le quebramos las patitas de una vez? No. ¿Lo ahorcamos para que deje de dar lata? No, si es débil, tenemos que ayudarle. Y aquí esta parte me gustó. Sé pacientes
con todos. Y esta parte me gustó con lo que quiere decir paciente. Ser paciente quiere decir tener dominio interior de las cosas difíciles que están pasando a nuestro alrededor, ya sea afuera o dentro. Tenemos que ser pacientes. Alguien me decía alguna vez, es que el hermano no cambia, es que la hermana no cambia. Sea paciente. El Señor está trabajando en él. El Señor está trabajando en ella. Yo le mostré mis pies de barro de lo que pasó con la mamá del pastor. Que Dios me perdone, ¿no? ¿Será que su paciencia tuvo frutos? Sí, amén. Tal vez no los conoce, no los ha visto, pero el Señor la usó. Y en este instante yo la estoy honrando al reconocer el trabajo y el esfuerzo de alguien que le faltó el respeto a ella. Amén. Pero su trabajo tuvo fruto. Así que, amado hermano, si usted le toca ser paciente con alguien, sea paciente, porque la obra del Señor no se va a detener en nadie. La obra del Señor va a seguir. Amén. Y usted también no abuse de la paciencia de los hermanos, ¿verdad? Porque por amor de Dios también. Sean pacientes con todos y para todos. Y ahora sí termino ya con esta, amados hermanos de alabanza. Para la que dijo que nos debemos de desquitar los líderes, ¿verdad? Es el siguiente versículo. Mirad, ya sé que yo se los quiero desear de corazón, decir de corazón, que ninguno devuelva a otro mal por mal. Si alguien te maltrata, hermano, ya sea en esta iglesia, ya sea un líder, ya sea un hermano, ya sea un pastor de esta iglesia, otra iglesia del pasado, dice, nunca devuelvas mal por mal, sino procurar siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Como puede mirar, esta palabra no se trata de traerle un café de Starbucks al pastor. Lo que Pablo está diciendo después de enseñar todo esto, está diciendo Pablo que hay un pueblo que hay cierta rebelión y desobediencia y resistencia a la palabra de Dios. Pero ¿dónde está el problema? En el alma del humano. Amén, en general, tanto en el alma suya como en el alma nuestra. Dios y Pablo se baja y en lugar de exigir o de imponer su autoridad, decide rogar a los hermanos para que puedan entender que aquellas personas que están en autoridad, que aquellas personas que están en el servicio del Señor, en el ministerio de la casa de Dios, llámese cualquier servidor de Cristo, que se está trabajando, que se está esforzando, que a veces no le va a agradar cuando lo tengan que instruir, pero tiene que reconocer que es para el bien de usted. Que esa persona que le toca llamar la atención o molestar es la misma persona que está orando por usted, que se está preocupando o ocupando de usted o de sus hijos. No es alguien que no le ama, es alguien que le ama y que se atreve, hermano, a corregirle en el amor del Señor. Que entendamos, que miremos, que recordemos que aquella persona se está esforzando por el amor al Señor y que por esa razón le está instruyendo. No es porque le quiera hacer la vida imposible o porque tenga algo en contra de usted. Es porque no quiere que caiga en el hoyo y ha recibido una instrucción de parte del Señor de aconsejar, de advertir, de corregir, de instruir, de enseñar. Pero nuestra alma, hermano, hay cierta rebelión. Por eso los hijos son rebeldes ante los padres y los hombres ante los gobiernos que Dios ha puesto. Porque esta rebelión no es solamente en la casa de Dios, es una rebelión, amado hermano, que existe aún en el cielo. Porque Satanás, siendo Luzbel, se rebeló delante de Dios. Eso no es
es del Señor. Por eso el Señor nos pide que seamos mansos y humildes, que seamos obedientes en el Señor. Tenemos que aprender a obedecer y a sujetarnos a las autoridades que Dios nos ha puesto, no solo en la iglesia, sino también en nuestro trabajo, en nuestra casa. Mujeres, están sujetas a vuestros maridos. Hijo, honrar a vuestros padres en el Señor. Dios nos ha puesto autoridades desde que éramos niños. Nadie le ama más que sus padres, amado hermano. Cuando usted nació, lo cuidaron, lo abrigaron, lo ayudaron. Pero cuando llegó el tiempo de corregirle, tuvieron que corregirle. Pero no es falta de amor. Esa es la misión que Dios les puso. Pero ahora el enemigo ha sembrado rebelión en el corazón del hombre, aún en el paraíso. Pues Eva y Adán se rebelaron en contra de Dios. Y por esa rebelión se perdió el paraíso, se perdió la vida eterna. Mas Cristo, amado hermano, vino y obedeció hasta la muerte. Y muerte de cruz, para quitar la rebelión del hombre. Pero tenemos que entender, esa rebelión está en el corazón de nosotros. Y entre más crezcamos en el Señor, esa rebelión va a ser destruida, amado hermano. Por eso dice la palabra del Señor: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, para poder ser obedientes. Cuando el semáforo se pone en amarillo, no significa apriétale más rápido. Significa prepárate de tener. Es una advertencia que posiblemente adelante, si no lo obedeces, puedas perder la vida. Si hay leyes que el Señor ha puesto para corregir, aprendamos a obedecer, hermano. Si tú tienes jefes en el trabajo, Dios les ha puesto sobre de ti. Y si se tienen que corregir, no murmures contra ellos, sino la palabra de Dios dice: no devuelvas mal por mal. Honrar a todos, temer a Dios, honrar al rey. Todos los pueblos hablan de los presidentes, pero por alguna razón Dios los ha puesto, porque conforme sea el pueblo, así será el sacerdote. Por eso dice el Señor: orar por aquellos que están en autoridad. Si nosotros somos atacados en nuestra mente para rebelarnos y desviarnos del camino, más ellos que tienen que poner leyes. Tenemos que entender que hay rebelión en el corazón del hombre, y en lugar de criticar, debemos de honrar y recordar que el Señor les ha dado la autoridad y Él es el que les va a pedir cuentas. Si eres hijo o hija, honra padre y madre. La primera vez que en la Biblia aparece, mi amado hermano, la palabra honra no es para Dios, es para los padres y las madres. Es tiempo de recordarnos que tenemos que hacer a un lado esa rebelión que posiblemente en nuestro corazón aún está. Cuando alguien te llama la atención y vibra algo dentro de ti no agradable, es una oportunidad que Dios te está dando para poder dominarte a ti mismo, para poder doblegar tu voluntad delante de Dios. Recuerde, mi Señor Jesucristo, que teniendo el poder para que bajaran legiones de ángeles, no emitió palabra alguna. Se pudo haber bajado de la cruz. Lo humillaron, lo golpearon, se burlaron de él, meneaban la cabeza, lo golpearon con vara, le arrancaron la vara, lo atravesaron, lo clavaron. Pero él no emitió palabra alguna. Hoy nos toca a nosotros. Va a haber hermanos que tal vez te van a corregir en el Señor, y posiblemente haya otros que lo hacen ya no mucho en el Señor. Pero la palabra de Dios dice: sé pacientes con todos, no devuelvas mal por mal. El Señor nos habla y nos insta. El problema de Tesalónica, a pesar de una iglesia que fue enseñada por Dios mismo, aún había rebelión e insujeción de
desobediencia. Y el Señor quiere quitar eso del corazón del hombre y de la mujer, no solo en la iglesia, sino donde quiera haya un hijo de Dios, existe un hijo de Dios, sea un hijo obediente, un hijo humilde, un hijo manso. No sé si el Señor te ha hablado esta noche. No se trata de traerle un arreglo o un regalo. ¿Qué es honrar? Me preguntaba yo y busqué la palabra honrar. Significa respetar, reconocer, comprender. Lo que estaba pasando es que no los estaban respetando a los que estaban en la autoridad. Y esa iglesia, a pesar de estar tan bellamente bendecida, había algo que no era del Señor. Y Pablo, en lugar de imponer su autoridad, decide rogar. Hoy yo les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que aprendamos a dominarnos a nosotros, que aprendamos a reconocer a aquellos que están en autoridad sobre nosotros, porque todos tenemos autoridad sobre nosotros. Aún cuando sale, ahí hay semáforos, hay policías, en su trabajo tiene supervisores o jefes. En la iglesia, si usted es servidor, tiene un líder. Todos nosotros estamos sujetos a autoridad. Aún mi Señor Jesucristo, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, está sujeto al Padre. Y le dijo al Padre: Padre, no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Aprended del Señor. Examíname, Señor. Si tú quieres pasar al altar y decirle: Señor, perdóname por toda insujeción que pudiera haber en mi corazón, por todas las veces que aún no honré a mi padre ni a mi madre, por todas las veces que murmuré sobre las autoridades que pusiste en mí. Perdóname. Tal vez te ha tocado estar del otro lado, hermano, y tú has sido el que está en autoridad. Y hoy el Señor te recuerda que no estás ahí para enseñorearte de aquellos que puso bajo tu cargo, sino estás ahí para administrar lo que Dios ha puesto en ti. Tal vez has abusado, tal vez has sido insolente, tal vez has sido grosero, grosera, tal vez has sido duro de soportar. Y es tiempo de reconocer y de cambiar. Si tienes a alguien bajo tu cargo, háblale del amor del Señor, como si le hablaras a tu hijo en el amor, como si le hablaras a un hermano que amas. Háblale en el amor del Señor. Aún nos dice el Señor en la palabra: padres, no instes a ir a tus hijos. Si lo tienes que corregir a tu hijo, en el amor, con palabras, con amor. Aleluya. Aborreces la impiedad. Yo les invito a que nos pongamos de pie. En tu santo templo. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú lavaste mi maldad. Aborreces Cuando nos insujetamos a las autoridades que Dios ha puesto, nos insujetamos ante Dios, hermano, ante Dios. Y yo lo digo, que toda la ley que Dios ha puesto sobre nosotros, si el presidente no está haciendo las cosas que tú crees, ora por él. Si los senadores, concejales no están haciendo el trabajo que tú consideras, oremos por ellos para que pongan leyes conforme el corazón de Dios. Si tus padres no te entienden, ora por ellos, pero sigue honrándolo. Si tu esposo es áspero,
aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma librarás, me has perdonado. Mis pies caminarán en rectitud. Mi voz confesará tu nombre. Tú te inclinarás, escucharás. Tú lavaste mi maldad, aborreces la impiedad. Manos santas alzaré en tu santo templo. Mi anhelo es estar donde tú estás. Tu habitación es gloria y santidad. Tu voz confesa tu nombre. El Señor va a pedir cuentas de la palabra que hoy te ha hablado. Él espera frutos de lo que hoy te ha enseñado, porque Él espera de nosotros obediencia, no solo en su casa, sino en todo lugar donde andemos. Que seamos luz en medio de las tinieblas, que podamos ser mansos y humildes en cualquier lugar donde vayamos. El Señor nos insta a cambiar. La iglesia de Tesalónica, me dice el Señor, es una iglesia que recibió instrucción del mismo Señor. Es una iglesia que recibió revelación de parte del cielo. Pero aún había en el corazón algo que no agradaba a Dios. Y mandó a su siervo Pablo para hablarles de una manera suave, tratando que la palabra no fuera rechazada desde el principio, sino que pudieran entender. Hoy nos habla el Señor con el mismo amor y nos dice: la palabra que os he hablado hoy, te dice hoy el Señor, tiene que rendir frutos donde quiera que tú vayas. Hay veces que debes de callarte, dice el Señor, y lo único que tienes que responder: sí, Señor, así lo haré. Y hay veces que tienes que ser agradecido por la vida que Dios te está dando, por el trabajo que tienes, por los jefes que te ha puesto, porque aún los jefes, me dice el Señor, que son insoportables para ti, están moldeando tu alma para ayudarte a obedecer y a ser humilde delante del Señor. Acepta con amor la disciplina del Señor, porque no hemos podido, me dice el Señor, obedecer al que no vemos. El Señor nos ha puesto gente que vemos para demostrar nuestra sujeción y obediencia al Señor. Si eres hijo, tienes padre. Si eres esposa, tienes esposo. Si eres trabajador, tienes jefes y autoridades. Aprovecha la oportunidad que Dios nos da, porque donde quiera que vayas, me dice el Señor, hay leyes que Dios ha instituido desde el principio de la tierra, para que nosotros obedezcamos lo que el hombre no ha podido hacer desde el principio, la voluntad de Dios. Aprendamos a ser agradecidos, aprendamos a ser obedientes con todos los que están en autoridad. Mi anhelo es estar donde tú estás. ¡Aleluya! Tu habitación es gloria y santidad. Yo amo tu presencia, yo amo este lugar. Es tiempo de intimidad. Gracias te damos, Señor. Digámosle gracias. Nos vamos de aquí, mas no nos vamos
necesitamos de tu presencia, porque tu presencia habita en nosotros. Ayúdanos a nosotros a habitar en tu presencia. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre amado. Bendice a los servidores. Bendice a cada uno de tus hijos e hijas, Señor. Por favor, bendice los alimentos que sean bienestar en nuestra vida. Bendícelo, Señor, a la familia Reséndiz, Padre, que son los vasos, la familia que usaste hoy para bendecirlos. Mira el trabajo que han hecho, lo que ellos han gastado, Padre. Lo han hecho en el amor, Señor, por ti. Bendícelos, Padre mío. Remunérale, Señor, su esfuerzo. Y el pueblo de Dios decimos amén y amén. Dios les bendiga, amado hermano. Mañana hay oración, 11 de la mañana. Y nos miramos el día domingo. Si no puedo venir a la oración, a las 10 de la mañana. Dios les bendiga. He aquí el que pesa los corazones y escudriña los pensamientos, habla su pueblo. Porque muchos han sido los pensamientos que te han turbado, dice el Señor. Porque muchas son las responsabilidades que le has atribuido a otros, pueblo mío. Es a ti a quien yo te he llamado, no se te olvide. No pongas las cargas, dice el Señor, que te he puesto a ti, pueblo mío, en los hombros de otros consiervos. Te he hablado a ti, amada mía, porque tú eres la quien yo quiero llamarte cada día, tener comunión conmigo. Porque te has olvidado de qué he hecho contigo, dice el Señor. ¿Por qué quieres vivir del vino viejo cuando cada día tengo algo para ti? Ahora pues levántate con nuevas fuerzas y entiende lo que te estoy ya diciendo. Te estoy llamando a la reflexión, amada mía, porque la responsabilidad es tuya, dice el Señor. Aceptemos la exhortación que el Padre nos dirige, hermano. Esta es una confirmación que esta palabra viene del Señor. Él nos la ha puesto porque fácilmente nos excusamos de otros acerca de nuestra insujeción o nuestra rebelión. Pero el Señor ha puesto jefes a veces difíciles de soportar. Y el Señor no dice que nos insubordinemos, sino dice que obedezcamos. Si nos ha puesto jefes difíciles de soportar, muy seguramente es porque ese es el área que Dios quiere transformar en nosotros. Aprendamos a ser mansos, aprendamos a ser obedientes. Dejemos de cubrirnos con las excusas y poner las cargas sobre otros de nuestra propia responsabilidad. Dios me lo bendiga. Como le dije anteriormente, el Señor espera frutos de lo que tú has escuchado hoy. Espera un cambio de actitud, un cambio de mente. Dios me le bendiga, amado.